blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Muy bien, siendo jueves, como siempre, tenemos en este espacio tan esperado por todos nosotros a Ceci de Luzuriaga y su columna. Hola Ceci, bienvenida, solo una noche, buenas noches. Buenas noches, siempre que decís así me imagino La multitud bramando. la multitud bramando, tal cual. Puede ser bramando tomando una brama o bramando de vino. O grabando de bramar, digamos, da lo mismo. ¿Cómo va eso? ¿Bien? Todo bien, por ahí, ¿cómo está todo? Todo tranquilo. Oh, tu hermana compactada, como digo yo. Sí, exactamente. Y yo más porque el lunes no hice el programa, me tomé el feriado, así que Muy bien. así, bueno, hay que descansar. Es un fin de semana largo de mucho descanso y me recargo las pilas eso. A veces es necesario, Claro, detenerse, frenar la pelota y ver qué es lo posible. levantar la cabeza, como los Sí, buenos jugadores exacto, de fútbol. Bueno, exacto. Ceci, hoy hablábamos sobre el tema de la columna y me propusiste algo que me pareció muy interesante, el Sí, pre y post-COVID. exactamente. Porque hay algo que es interesante, esto surgió de, bueno, primero que es algo que vengo viendo en consulta, pero también tiene que ver con cosas que van pasando en lo personal y que uno va conversando, ¿no? ¿Dónde quedamos antes del COVID? Y entramos en una dimensión de estar en una pausa que nos llevó hacia otros lugares. Estábamos todes, en un programa de supervivencia, Ujú. más allá de que adhiera a que esto es una teoría de Conspirativa. conspiranoic, sí, exactamente, da lo mismo. La realidad es que por alguna razón o por otra todos tuvimos que encerrarnos, aislarnos, sobre todo en el 2020, que fueron casi 9 meses, un Ujú. embarazo, en el cual hay algo que sucede que tiene que ver con quedar, digamos, todo el cuerpo se prepara para poder sobrevivir a una catástrofe, ¿sí? Sí. Y esto continúa un poco, o sea, medio que en el verano del 2021 se quiso desatar un poco, como todavía no había vacunas o empezaban a aparecer las primeras, nuevamente se recluyó a toda la población de manera casi mundial, y en particular en Argentina, bueno, fueron muchos los meses que Sí, quedamos aislados entre nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando volvemos a comenzar el ritmo de la vida, que esto lo empezamos a ver más ahora que al principio, todos estos temas que habían quedado ahí stand-by, están como agolpados, ¿no? Que empiezan a aparecer porque necesariamente tienen que terminar de resolverse. O sea, tenemos que ir a ver aquello que quedó pendiente. sí. Dependiendo de lo que a cada uno y a cada uno le haya tocado vivir y atravesar, será ese pendiente, ¿no? ¿Qué es lo que quedó agolpado digamos, en la parte de atrás, por decirlo de alguna manera? Sí. Y a eso se le junta lo que traemos como vivencia en este 2022, en donde estamos viviendo la vida como casi vertiginosamente. Sí, es como que yo me imagino también que al haber quedado tantas cosas agolpadas, como vos decís, tengo la imagen de todas cosas apretaditas contra una puerta, queriendo empezar a uno Como, mismo, a ver a qué le doy la prioridad para empezar a abrirle la puerta y que vayan pasando. es que en realidad, en verdad, hay veces que podemos hacer ese ejercicio que vos estás proponiendo y otras veces simplemente aparece. Abrir la puerta y te Entonces, pasa por encima, claro. exactamente, ¿no? Entonces, si yo estoy en una, como digo yo, o sea, vos venís elaborando. A ver, pongo un ejemplo desde lo personal. Yo me separo en 2017, me divorcio en 2018 y en enero de 2019 pierdo el trabajo, cambio de casa, todo el mismo mes, ¿eh? Pierdo un grupo de gente que tenía que ver con todo un movimiento muy raro que sucedía ahí adentro, que todo el 2019 no alcanza para elaborar eso, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a poder salir de esa situación y poder ir hacia lo nuevo, la realidad es que se generó un espacio de vacío en el tiempo, en donde, puestos a trabajar cada uno, tuvo que ir a sobrevivir. Ujú. Que la mascarilla, que la no mascarilla, que el permiso, que no el permiso, que si veíamos a un, digamos, yo tuve la suerte de poder o sea, de tener a todos los que conozco, pero hay gente que ha perdido, Sí, ¿sí?
He conocido incluso en tiempo de pandemia a través de Facebook, por ejemplo, a alguien que es como un primo segundo, tercero. Pero, digamos, eso no soluciona lo que quedó pendiente, que no era No. momento de ser resuelto. Y las personas que han quedado con niñes en su casa y las personas que hemos quedado solas, y Sí. esta dinámica en donde Y tenemos adultos que, mayores que bueno, han quedado solos y requirieron cuidados especiales y un exactamente, montón de exactamente. cosas. Entonces, las angustias que estaban ahí, nuestro inconsciente no es que las olvidó, las tiene que elaborar. Es un buen momento para poder elaborar, porque tuvimos que salir nuevamente, empezar a conectar con la vida, y cuando más, digamos, más actividades empezamos a hacer, más nos damos cuenta de lo que quedó pendiente. Sí. Entonces, puede haber en este momento, de hecho, se habla mucho, no lo conozco muy bien, pero lo escuché mencionar y comprendo por dónde puede venir, que es el famoso síndrome de la cabaña, las personas que no pueden salir, empiezan a tener estados panicosos para moverse, personas que de golpe todo eso que estaba pendiente no hizo, no pidió permiso y Se eso metió que de estaba, golpe. se metió de golpe y hay que salir a resolver. Bueno, esto es la vida, ¿sí? En Pero me definitiva, sí. parecía interesante porque sí está pasando esto a nivel población. Está sucediendo y lo veo en mis consultas. Hay personas que pudieron ir resolviendo otras cosas, pudieron resolver antes estos temas y ahora están empezando a ver otros, ¿sí? Porque la vida es un continuo, Ujú. Y claramente, esto, ¿sí? sin lugar a dudas, tiene su influencia en el humor social, en las Bueno, relaciones, por que supuesto, estamos eso viendo es, mucha agresividad en las calles, en el tratarse la gente entre sí, mucha agresividad, mucha intolerancia en el tratamiento de la cotidianeidad, en un medio de transporte, en la calle, donde fuere. eh, y esto tiene que ver con eso también, ¿no? creo que en parte sí. También es cierto que la pandemia, al igual que podemos pensar, estamos también en una época de una guerra, ¿sí? De Ujú. hecho, ya hablaba con una de mis consultantes que estamos viviendo algo parecido a lo que pasó entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial en el siglo Claro. pasado. Por lo tanto, hay algo acá que todavía no termina de aceitarse y estamos viviendo estas cuestiones, ¿no? Esto no es para tirar pálidas, como te No, no, decía no, el otro día, pero es lo que sino estamos para viviendo. entender Es lo que estamos viviendo el clima, realmente. el clima, el Ujú. clima. Y todo este approach es justamente para invitar a justamente ahora empezar a hacer ese trabajo que es ese verdadero trabajo hacia adentro, ¿sí? Nos está pasando incluso a muchos que personas que hemos conocido durante la pandemia hoy ya no están en nuestras Ujú. vidas, Sí, porque fueron una cuestión y una ocasión del momento, pero eso no significa que no haya que elaborar esa etapa. claro. Entonces, este cierre en el cual se vuelve a abrir una nueva dinámica de la vida, pensemos que fueron 2 años, ¿sí? No fueron 9 meses solamente. Ujú. Hay que volver a encontrar una lógica. Podemos salir y hacer de cuenta como que nada pasó, lo cual no es cierto, o podemos salir y capitalizar esto que no sucedió y poder ir a resolver aquello que sí quedó pendiente, por supuesto con mucho amor y con mucho cariño Ujú. y con mucha paciencia hacia nosotros mismos, ¿no? Claro, y yo pensaba recordaba cuando al principio de la cuarentena y el principio de la aparición del COVID, decíamos que de esto vamos a salir mejores. Y, ¿viste? Y ves lo que me pasa, me río un poquito, ¿no? Porque en algunos aspectos creo que quedaron muy de manifiesto, se cayeron un montón de caretas, ¿no? Y se puso de manifiesto mucha miseria, muchas de nuestras miserias. Entonces no sé si Sí, es salimos mejores. que ¿Se hay que entiende aprender lo a que... conocerlas, claro, hay que aprender a conocerlas porque si no las empezamos a reconocer, de ahí sí nos salimos. Ujú. Lo que creo que está pasando es que está bueno saber, antes teníamos un dicho que decía, uno conoce a la gente en época de crisis. Yo creo que ahora hay que empezar a conocerla en esta época, Sí. luego de la crisis, Ujú. ¿no? ¿Qué nos sucedió? ¿Qué pasó con esos vínculos? ¿Sí? Eso es la propuesta, ¿sí? Si salimos mejores o no, lo dirá el tiempo, creo que eso ya también es un trabajo personal. Sí. Yo creo que la humanidad tiene que ir hacia un cambio, lo hablábamos en la semana pasada cuando hablábamos de la voz Ujú. interna. Un poco esto de la voz interna está acá en esto que estamos hablando, ¿no? Lo que se puede empezar a manifestar para terminar de resolverse o de abrirse para ir hacia esa resolución o ver cómo uno lo pone
en una caja. Pero como hablamos siempre, un proceso terapéutico no se trata de ser alguien distinto, sino de transformar lo que tenemos. Es la materia prima, esta es la materia prima. En la humanidad pasa lo mismo y calculo que también hay personas y seres que se cuestionan, yo conozco muchas, que se cuestionan y quieren ir a ser una mejor versión de sí mismas, pero autoconociéndose, ¿no? Pero sí, en este clima que vos estás viendo y que estamos viviendo, sí vamos a ver que han crecido, entre otras cosas, los estados de pánico, mucho Sí, más que antes. sí, absolutamente. ¿Sí? Uno lo nota, digo, conversando con las personas que tienen en cercanía, ¿no? Sí. Estos estados de pánico, y que de los que yo también me hago cargo, que Ujú. me suceden y que uno tiene, es, 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 es directa consecuencia de estos 2 años que hemos vivido tan particulares y especiales, que quizá Ujú. nuestra mente no nos hubiéramos imaginado nunca que podríamos haber vivido, ¿no? No, tal cual, ¿Mm? tal cual. Porque parecía todo como de una película, el guión de una película de ciencia ficción donde un virus nos atacaba y nos teníamos que encerrar para que no contagiarnos. Y, bueno, tantas veces lo vimos en una película y se hizo realidad y nos afectó realmente porque lo tuvimos ahí como, ahora sí, golpeando la puerta, otra cosa en aquel momento. Y empezamos a dejar cosas de lado. Y bueno, Sí, entonces esas cosas de lado tenemos que empezar a atenderlas, ¿no? Porque si sí, no, hay que va a empezar a ser peor. escucharnos. Hay que empezar a Sí, escuchar esa voz exactamente. interior que tiene que ver con esto también. Así es, ¿Mm? así es. Así que bueno, un poco quería traer esto hoy para que nos pensemos en qué lugar nos quedamos, qué nos está trayendo. Esto puede aparecer no solamente como un síntoma de un ataque de pánico, puede aparecer como un síntoma De de ansiedad. cansancio muy profundo, de ansiedad, de irritabilidad, de Ujú. enojo, ¿sí? A lo mejor hasta con síntomas de tristeza. Sí. Pero si nos quedamos ahí, nos perdemos, ¿sí? Ujú. Y Así que la ayer, idea es, una de las cosas que también se están viendo en los últimos tiempos, sobre todo yo que en la ciudad de Buenos Aires, que bueno, es donde uno se mueve, que yo puedo percibir es esa necesidad de la gente de salir, ¿no? Porque se ve en los fines de semana, en las fines de totalmente, semana sí, los claro. teatros que tienen mucha concurrencia, los cines que tienen mucha concurrencia, las casas, los lugares para ir a comer que tienen mucha concurrencia. Es esa necesidad de la gente también de juntarse y de salir, más allá de la crisis económica que todos sabemos que estamos viviendo, pero hay un sector de la población que lo puede hacer y lo hace, y se nota en eso en la calle Sí, también. y también no hace falta tener dinero para hacer actividades que nos vuelvan a reconectar con el salir. Sí, no, por supuesto, Digamos, podemos vos ir a una estás plaza a acá juntarnos a hablando, tomar mate, eso seguro. no, y también actividades culturales Ujú. gratuitas, eso Sí, tiene por la ciudad de supuesto. Buenos Aires al menos, ¿no? O Sí, sea, sí, hay pero muchísimas. sí coincidimos en que la necesidad de hacer cosas fuera de la casa es una opción bastante importante. Así es. Así Bueno, que sí, bueno, la idea sería ir transformando esto y ver qué es lo que quedó pendiente, pero Que para el blanco justamente poder sea ir a blanco, mirarlo que con el otra mirada, negro sea valga la negro, redundancia, que ¿no? uno muy y bien, uno Ceci. sean dos, Un Muchísimas fósil de un gracias. gato. que exactos son los Muchísimas gracias. números Nos reencontramos la de próxima El cada semana. próximo. Siempre nos dejas Sí, material para reflexionar y aquí en estamos todas de las redes prestado, sociales, Cecilia y el de cielo está Luzuriaga. Y también nublado, exactamente. uno nace y pueden escribirnos luego aquí a muere, este cuento se ha solounanocheok@gmail.com. acabado. Gracias, Ceci. Hasta la próxima Nos semana. vemos. Un beso Chau, grande. Chau, chau. chau. Fue Cecilia de Luzuriaga aquí De que en Solo una Noche.